Padre amado, te damos gracias en esta mañana por poder abrir tu palabra hoy, Señor, por tener esa honra de hoy aprender de ella. Permite, Señor, que haga esa función que tú quieres en nosotros. Señor, que realmente estemos dispuestos a escucharla. Que hoy, Señor, esa palabra viva y eficaz de la que habla tu palabra haga el trabajo en nosotros, Señor. Te pedimos que si hay algo en nuestros corazones hoy que esté impidiendo, Señor, que escuchemos tu palabra, que seas tú quitándolo, Padre. Cualquier cosa que sea que impida en nuestra mente esos pensamientos, en nuestro corazón, Señor. Cualquier necesidad que cualquiera de mis hermanos tenga, sea económica, de salud, Señor, preocupación, que seas tú con ellos, Señor, y que por favor permitas que hoy claramente sea escuchada tu palabra para traerte honra y gloria solo a ti. Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén. Bien, mis hermanos, pues vivimos en un mundo saturado de palabras, ¿verdad? Todos los días escuchamos miles de palabras. Desde que nos levantamos, nos vamos al trabajo, escuchamos noticias, opiniones, consejos, mensajes en las redes sociales. Algunas de esas palabras nos animan, a lo mejor otras nos hacen no muy felices, otras nos desaniman, pero la mayoría de esas tal vez las olvidamos. Y es que estaba leyendo un estudio del BBC News que hizo en el año 2013, donde arrojó que las mujeres hablamos una medida de 20,000 palabras al día. Nada más, en contra de las 7,000 palabras que hablan los hombres al día. O sea que hablamos un poquito más que ellos, ¿verdad? Pero muchas de esas son olvidadas. Y me han contado, especialmente las conversaciones de los esposos con las esposas, ¿verdad? ¿Cuándo me lo dijiste? Bueno, me han contado, no es experiencia. Pero bueno, hermanos, hemos escuchado palabras muy bonitas que a veces ni siquiera significan nada. O hemos yendo por la vida haciendo promesas que nunca cumplimos, o también nos han hecho promesas que nunca nadie cumple, ¿verdad? Pero esos son, las palabras humanas, esos son ruido pasajero. El tiempo, el dolor, las circunstancias hacen que se olviden. Pero hoy, hermanos, hemos leído acerca de una palabra diferente. Una palabra que permanece. Una palabra que no es humana. Una palabra que no está vacía, sino que está cargada de vida, de poder y de propósito. Y esa es la palabra de Dios. Y este versículo que acabamos de leer, hermanos, no es una descripción poética de lo que es una palabra. Viene con una advertencia, pero también viene con una promesa. Y esta palabra, hermanos, es una palabra que tiene vida, que entra al alma, como dice aquí, que revela lo que hay dentro de nosotros. Muchas veces nosotros ni siquiera sabemos lo que hay dentro. Y mientras escuchaba a la hermana Irene que decía lo que ella tenía ahí, que nunca lo sabía, así es, entra esta palabra y nos va a revelar lo que realmente nosotros tenemos. Y hoy vamos a hablar de ese poder, del poder de una palabra que no necesita de adornos, que no depende de emociones, hermanos, porque cuando estamos felices vamos por la vida dando abrazos, sonrisas, promesas, pero cuando estamos enojados, ay, mamacita, ¿verdad? Ni que se nos acerquen porque usamos las palabras para herir a las personas. Así somos los humanos, usamos palabras conforme a nuestras emociones. Pero esta palabra que acabamos de leer, hermanos, puede cambiar una vida entera. Así es que hoy yo les quiero pedir que preparemos nuestro corazón, porque no vamos a venir a escuchar opiniones de hombres. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios a través de su palabra. Amén. Y es que, hermanos, la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. ¿Y dónde yo puedo ver que la palabra es poderosa?
Bueno, en este capítulo acabamos de descubrir 4 razones, hermanos, por las que podemos creer que la palabra de Dios tiene poder. Vamos, y los invito a que vayan conmigo a este capítulo que acabamos de leer, en Hebreos 4:12, y dice así: porque la palabra de Dios es, ¿qué? Ok, tenemos el primer punto. ¿Por qué la palabra de Dios tiene poder? Porque es viva. La palabra viva significa que la palabra no es un texto muerto o anticuado que se escribió hace miles de años y que ya está caducado. Ya no sirve porque se escribió hace mucho tiempo y ahora la realidad es otra. No, la palabra de Dios es viva. Tiene vida, ¿por qué? Hermanos, porque viene de un Dios viviente, no un Dios que está muerto. Y aparte tiene poder para transformar vidas. Allá nuestra hermana Gloria estaba leyendo 2 de Timoteo 3:16, donde nos decía: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo lo que nosotros necesitamos está aquí, porque nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a instruir. Tiene vida porque también genera vida espiritual. Si vamos a Juan 6:63, dice que el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, mas las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú y yo leemos esta palabra, hermanos, estamos leyendo algo que está vivo. Estamos recibiendo algo que está vivo. No estamos recibiendo solamente información. A veces nosotros solamente agarramos la Biblia y me voy a memorizar el Salmo 23 y me sé el Salmo este. No, no es solamente información. Cuando tú y yo vamos a la palabra, estamos recibiendo vida, hermanos. Se nos está quitando ese velo de los ojos. Y ese es solamente lo que el Señor puede hacer a través de su palabra. Aparte de eso, la palabra tiene el poder para sanar heridas, para quitar dolores y para quitar esa venda tan grande que teníamos antes. No importa de qué generación seamos, desde el más chiquito hasta el más grande, si tú y yo nos sentamos a leer la Biblia, vamos a ver las circunstancias en nuestra propia vida. No vamos a decir, no, eso es en los años tales, no. Es actualizada, hermanos. Número 2, la palabra de Dios tiene poder porque es, ¿cuál era la otra palabra? Eficaz. La palabra eficaz significa que tiene la capacidad de lograr el efecto que se desea o que se espera. Y eso es maravilloso, hermanos, porque cuando tú y yo leemos la palabra de Dios o la compartimos, va a tener el efecto que Dios quiera en la persona. Y hermanos, y estas clases de verdad que son las que nos han ayudado tanto a lo que el pastor nos está guiando a evangelizar. Cuando tú y yo vamos a hablarle a alguien de la palabra, tenemos que tener en mente que le estamos compartiendo vida, que le estamos dando vida. No nuestras palabras, pero la palabra de Dios. Y es que cuando nosotros la compartimos, allá en Isaías 55:11, esto es tan maravilloso, hermanos, porque dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. No sé cuántas personas te hablaron del evangelio a ti antes de recibir al Señor. Pero hablaba yo con mi esposo y yo le decía, bueno, yo tuve una abuela que oraba por todos sus nietos y sus hijos, ¿no? Y nos hablaba de la palabra. Y bueno, gracias al Señor estamos aquí. Y yo le decía a mi esposo, pero nadie oró por ti, porque toda su familia era no creyente. Y yo le decía, pero ¿quién oró por ti? Y lo más maravilloso es saber cómo el Señor te estaba buscando. Y él tuvo que hacer un viaje a México y
él me platica que su familia decía, vas a ir a ver a tu primo y te va a hablar de la palabra. Tú solo dile que sí. Tú dile que sí a todo lo que él te diga. Entonces, claro, mi esposo fue y este primo le predicó la palabra. Y él dice que empezó a haber un cambio en él. Pero lo más asombroso para mí es que cuando tú compartes la palabra, va a ser el trabajo que Dios quiere. Tal vez tú vas y le platicas a alguien y te dice, ¿sabes qué? No estoy interesado. Pero esa palabra ya se quedó ahí. Está haciendo el trabajo que el Señor quiere que se haga. Así es que nosotros nunca debemos de minimizar que cuando compartimos la palabra de Dios, esa persona se va a ir sin nada. Esa palabra está haciendo el trabajo que Dios quiere en nosotros. Y eso es lo más maravilloso. Ese poder es eficaz, hermanos. No sé cuántos de ustedes conozcan a Nicky Cruz. Nicky Cruz, unos 3. Corren, baby, Run, baby, run, es en inglés un libro que él escribió. Nicky Cruz era el líder de una de las pandillas más peligrosas en Nueva York, allá en los años 50, de los Mau Maus. Él creció en un hogar puertorriqueño lleno de violencia. Sus padres lo abusaban física y espiritualmente porque ellos hacían brujería. Pero a los 15 años lo mandaron a Nueva York. Este muchacho cayó en las pandillas, en la violencia, en la oscuridad. Pero un día, un predicador, un joven predicador llamado David Wilkerson, comenzó a predicar en las calles. Ahí en los peligros de Nueva York, él empezó a predicar. Y un día se acercó a Nicky y le dijo una sencilla frase: Nicky, Jesús te ama. Nicky escuchó esa palabra y se enfureció. Y él comenta que quería matar a ese predicador. Y le dijo, si tú no te vas de mi barrio, yo te voy a buscar y te voy a matar. Este predicador le dijo, con todo y tú me mates, yo te voy a seguir amando. Él vio que ese predicador no se dio por vencido. Y un día lo invitó a un evento evangelístico. Nicky dijo, claro, voy a ir, porque le voy a mostrar quién es el jefe aquí y voy a llevar a toda mi pandilla para que le tengan miedo y él se vaya y se arrepienta de haber venido aquí. Él fue. Nicky escuchó la palabra y en uno de sus libros titulados La cruz y el puñal escribió esto. La palabra era como si cada palabra fuera dirigida directamente a mí. Como si Dios estuviera cortando mi alma en dos. No podía escapar. Es exactamente lo que Hebreos nos está diciendo aquí, hermanos. Esa palabra fue eficaz. No necesitamos dar un discurso, pero el hecho de que le dijo, Jesús te ama, hizo el trabajo que Dios quiere. No el trabajo que nosotros queremos, porque nosotros queremos hablarle a la persona y que se convierta ya. Pero eso no es nuestro trabajo, ese es el trabajo del Señor. Pero nosotros cuando compartimos eso, hermanos, a la siguiente vez que tú quieras compartir la palabra con alguien, piensa que estás compartiendo algo vivo y que va a ser eficaz, que va a ser el trabajo que Dios quiere. Desde ese momento, hermanos, Nicky aceptó al Señor como su único Salvador. Dejó las pandillas, empezó a llorar y fundó el ministerio Nicky Cruz Outreach. Y hasta este momento, él sigue predicando en las cárceles, en los barrios, en eventos juveniles, usando la misma palabra que lo quebrantó. Estas palabras, hermanos, tan sencillas y directas, no eran solamente una palabra bonita. Era la palabra de Dios viva y eficaz. Y aunque Nicky no lo entendió de inmediato, algo comenzó a cambiar en su interior. La palabra penetró su alma como una espada. Lo desarmó, lo quebrantó, lo transformó. Y así como pasó con este muchacho, con este Nicky Cruz, también puede pasar con nosotros, hermanos. Si aún tú no has recibido al Señor, con cualquiera que quiera cambiar su corazón y seguir a Cristo, puede tener este cambio.
Y aquí es donde nosotros no tenemos que perder la esperanza. A veces nosotros decimos, bueno, pero ya le he hablado a mi familia mucho y no me hace caso. Esa palabra sigue ahí en sus corazones. No te des por vencido. Pensamos nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro familiar, cualquier persona. Hay que seguir hablándoles de la palabra, porque ese es lo que el Señor quiere hacer en su vida, ese cambio. Y es que hablábamos en la clase como muchas veces cuando evangelizamos vamos y queremos compartirlo con nuestras propias palabras, ¿verdad? Queremos evangelizar con nuestras propias palabras en vez de usar la palabra de Dios. Y decimos, bueno, si alguien nos dice, bueno, la Virgen, y no, tu Virgen no sirve, y empezamos a atacar. Y nos decía la hermana Gloria, ¿verdad? A veces queremos ganar esa discusión. A veces queremos ganar y ser los que enseñamos que sabemos más. Pero ¿de qué sirve ganar la discusión si perdemos a la persona, si se pierde el alma? No, hermanos. Tenemos que tener esa seguridad de que cuando tú y yo compartimos esta palabra, tiene poder y va a ser eficaz en la otra persona. Amén. Y cuando tú y yo la leamos, también va a ser eficaz. La palabra de Dios tiene poder porque, número 3, es más cortante que una espada de 2 filos. Les voy a pedir, traigo una imagen. Yo no sé mucho acerca de espadas. Ahí está. Esta espada dice que es una espada de 2 filos. Algunas de estas son llamadas gladius. De ahí viene la palabra gladiador. Era usada por los romanos y como dice su nombre, era afilada por las 2 partes. Así es que esta es el arma principal de un soldado romano. Y ese era un arma letal en el combate cuerpo a cuerpo, hermano. O sea, si de ahí te daba una, ya te cortaba lo que fuera que te fuera a cortar. ¿Recuerdan a Pedro cuando sacó el arma y de ahí le cortó la oreja al soldado? Él no le quería cortar la oreja, ¿verdad? Él lo quería cortar en 2, pero la oreja se la cortó. Así de filosas eran. Entonces, pero ¿por qué el autor de Hebreos usa como ejemplo la espada? Bueno, esta espada era usada, como dije, por los soldados romanos, también por las autoridades y por los ejecutores del imperio. También podía ser para aplicar la pena de muerte. Entonces, al usar este ejemplo, los receptores entendían que era usada como poder, que tenía poder. Así es que los soldados llevaban, claro, esta espada en la cintura, ¿verdad? Para matar a cualquier enemigo. Pero aquí, hermanos, la palabra de Dios, al ser comparada con la espada, no mata el cuerpo, sino que penetra el alma. Aquí no nos viene a destruir para condenarnos, sino que nos va a cortar para salvarnos. La espada romana entraba al cuerpo para matar. Pero esta espada, hermanos, entra a nuestro corazón para darnos vida. Me encanta que dice que corta el alma y el espíritu, divide, hermanos, que corta las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Los tuétanos es la mitad del hueso, ¿verdad? Donde está ahí el hueso, donde se origina la sangre, donde se nos origina la sangre. Es esa médula ósea. Esa espada llega, hermanos, esta palabra, ¿hasta dónde está llegando? Entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que cuando tú y yo leamos esta palabra, tenemos que dejar que haga ese trabajo. El trabajo de un soldado era empuñar esta espada para matar a alguien más, para hacerle daño a alguien más. Pero esta palabra, hermanos, tiene que ser usada en nosotros primero. Tenemos que dejar que nos corte. Tenemos que dejar que trabaje. Pero ¿qué va a pasar cuando nos corta? ¿Qué pasa cuando nos cortamos?
y que te corten hasta el tuétano. Nos va a doler, ¿verdad? Nos va a doler cuando esta espada, esta palabra entra en nosotros. Nos va a doler. Porque, hermanos, duele saber que somos pecadores. Duele saber que le fallamos al Señor. Duele saber que no siempre nuestros pensamientos son puros, ¿verdad? Y aún duele más, ¿sabes por qué? Porque el que nos los está diciendo es el Señor, no nadie más. Pero Él nos está diciendo. Y muchas veces por eso no queremos leer la palabra, porque este es un espejo. Aquí es donde el Señor realmente nos está diciendo quiénes somos. Es por eso que muchas veces, bueno, solamente leo los salmos, déjame ver, alabar al Señor o las promesas, pero nunca vamos a donde el Señor te dice arrepiéntete. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Nos dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejes engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, hemos llegado a un tiempo en el que ¿te gusta alguna persona del mismo sexo? Está bien. Ya tristemente, muchas iglesias están aceptando eso. Para que la gente no se vaya, para que tengan más miembros. No hables la verdad del evangelio porque a la gente le duele. Si tú le dices a la gente lo que realmente es la palabra, se va a ir porque no les gustan las verdades. No nos gustan que nos digan en qué estamos mal. Pero la palabra nos tiene que confrontar, hermanos. ¿No les ha pasado que a veces escuchamos alguna predicación y dices, ya lo dijo por mí el predicador? Ay, pastor, ya lo está diciendo por mí. Y el pastor ni tu vida sabe. O a veces escuchamos predicaciones online, ¿verdad? Y ese predicador ni nos conoce, ni sabe que existimos. Pero es que la palabra de Dios nos está hablando. Pero es necesario que vaya esa palabra hasta la raíz, hermanos. Donde está ese mal. A veces que la hermanita Marina me dice cómo le hacen sus curaciones, ¿verdad? En esas llagas, y me dice cómo le tienen que rascar. Y cuando yo leía esto, decía, qué doloroso, pero así duele. Así el Señor tiene que ir a donde está podrido, lo que nosotros tenemos podrido, y sacarlo desde la raíz, y limpiarnos, y hablarnos. Y es ahí cuando el Señor hace su obra en ti y en mí. Ahí es donde empieza a sanarlos. Pero si tú y yo no leemos la palabra, pues mucho menos la vamos a poder obedecer, porque no sabemos qué vamos a obedecer. Pero el Señor nos manda eso. Número 4. La palabra tiene poder porque discierne. Aquí dice que discierne los pensamientos y las intenciones. La palabra discierne viene de la palabra crítico o crítica. Significa juzgar con precisión, evaluar con profundidad. Discernir quiere decir que Él va a separar lo falso de lo verdadero. Aquí Dios no solamente ve lo que estamos haciendo, sino por qué lo estamos haciendo. Aquí dice que examina nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué intenciones tenemos al realizar algo? Este versículo tiene que hacernos descansar o preocuparnos. ¿Por qué dije lo que dije? ¿Con qué intención lo dije? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Para darle gloria y honra realmente al Señor? ¿O para hacer quedar mal a la persona? Podemos descansar, hermanos, sabiendo que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Al final Él sabe si son para honrarlo a Él o para honrar al hombre.
Si son para honrarlo a Él, tenemos que tener la confianza que Él las va a prosperar. Y si no, Él no las va a bendecir. Número 5. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Versículo 13, ya vamos aquí en el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hace un tiempo, hermanos, no sé cuántos de ustedes vieron un video, inclusive salió en las noticias, un concierto de un grupo, yo no lo conozco, pero se llama Coldplay. Era una pareja que apareció en el Kiss Cam. Un Kiss Cam es una cámara enorme que está puesta en los estadios de cualquiera, en conciertos. La intención de esa cámara es encontrar parejas para que se den un beso y todos lo vean. Esta cámara enfocó a una pareja. Y esta pareja, en vez de darse un beso, se escondió. ¿Por qué se escondieron? Bueno, porque ese señor era un CEO de una compañía, pero no estaba con su esposa, estaba con su amante. Ese video, hermanos, se hizo viral. Lo que ellos hacían en privado quedó expuesto a todo el público. Pero al instante todo el mundo empezamos a hablar y a juzgar y a atacar a esa pareja, burlándose de que su pecado había sido expuesto. Lo que no sabemos, hermanos, es que Dios no necesita de esa cámara para ver nuestros pecados. Él conoce no solamente nuestros pecados, pero las intenciones y nuestros pensamientos. Nosotros estamos desnudos ante sus ojos, hermanos. La mirada de Dios va más allá de lo que nosotros podemos ver. Las intenciones, los pensamientos. Un doctor, por muchos corazones que pueda curar, no puede ver nada ahí adentro. O en el cerebro, no puede ver los pensamientos. Pero qué maravilloso es nuestro Dios, que Él sí lo puede ver. Él sí lo sabe y ante Él estamos desnudos, hermanos. No hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Pero muchas veces vivimos como si nos podemos esconder de Él, ¿verdad? Podemos tal vez engañar a la esposa, al esposo, a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, ir por la vida teniendo una doble vida y pensamos que está bien porque somos muy listos y nadie se va a dar cuenta. Hermanos, el Señor ya lo sabe. Estamos ante sus ojos, no hay nada que se pueda ocultar. Y un día tú y yo tendremos que dar cuentas de nuestras acciones delante de Él, hermanos. Y esta gran verdad está allá, la vemos en la palabra. Adán y Eva trataron de esconderse después de que pecaron, pensando que Dios no iba a saber dónde estaban. ¿Qué pasó con Jonás? Me voy a ir a esconder, me voy a ir a otro lado para que yo no quiero hacer lo que el Señor me está diciendo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Vamos a mentirle a los hombres, pero al Señor nunca, hermanos. Todas nuestras cosas no están cubiertas ante Él. No hay disfraz, no hay máscara, no hay hipocresía, no hay excusas. Todo está revelado ante sus ojos. Todos los secretos del corazón. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Envidia, codicia, avaricia, celos, amor. Todo eso el Señor lo sabe. Nos daría vergüenza si hubiera una cámara que leyera los pensamientos. ¿Quién sería el primero en decir, pásenla por mi cabeza, por mi corazón? Nada está oculto ante su palabra, hermano, ante sus ojos. La palabra de Dios está viva, hermanos. Pero solamente vamos a ver que está viva cuando le permitamos vivir en nosotros.
Esta palabra no fue escrita para informarnos nada más, para que nosotros digamos lo mucho que sabemos de la Biblia. Esta palabra fue escrita para transformarnos. Y cuando la palabra de Dios entra, el pecado tiene que salir, hermanos. Pero no solo está esa advertencia. Vamos a leer el capítulo 14 y 16. Yo sé que no lo tenemos ahí, pero todos tenemos nuestras Biblias, ¿cierto? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermosa promesa, hermanos. Porque aunque Dios sabe qué pecados hemos cometido, qué pensamientos tenemos, Él nos dice, ven y acércate. Él no nos dice nada más los que tengan pensamientos puros. Él nos está invitando que aunque sí hemos pecado, nos acerquemos a Él. Porque Él dice que Él pasó, Él tuvo esto, pero Él no pecó. Así es que, hermanos, hoy el Señor nos está invitando a que a través de su palabra encontremos ese poder en que cuando tú y yo abramos la palabra en nuestras casas, donde sea, primero recordemos, voy a abrir una palabra que es viva. Voy a abrir una palabra que cuando yo la lea va a hacer el trabajo que Dios quiere en mí. ¿Me va a cortar? Tal vez sí, pero me va a sanar. Y sobre todo, me va a dar la gracia que el Señor ha prometido. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos escuchar de este gran amor que tú tienes para nosotros. Gracias porque, Padre, aunque es duro, las verdades que tú nos hablas, te las agradecemos. Gracias porque, Señor, sabemos que tú nos amas y que nos has dado, Señor, tu palabra como guía. Permítenos, Señor, que esta espada, aunque duela, Señor, penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos sane. Sane todo lo malo, Señor, que hay ahí adentro. Pensamientos, intenciones. Todo tú lo sabes, Señor. Pero te pedimos ser usados. Que esta espada, Señor, la usemos en nosotros primero. Que nos pueda sanar, que podamos, Señor, perdonar, que podamos amar, que podamos, Señor, compartirla sobre todo a todas esas personas que no han escuchado. Permítenos tener esa sed de seguir buscándola y sobre todo de obedecerla, Padre. Gracias por todos mis hermanos, Señor, por los que nos ven a través de las redes sociales, también te pido por ellos. Y bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar nuestro último himno. Háblanos, Señor. Habla, oh Dios, y escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu
santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz de gran poder, quite de mi ser la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tu voluntad. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Yo caminaré, tus promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Dice la palabra, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Que el Señor nos ayude esta semana a estar perseverando en nuestros pensamientos en Él. ¿Y cómo podemos perseverar en nuestros pensamientos en Él, hermanos? A través de su palabra. Hermano, por eso es importante que lea la palabra. Espero que estén leyendo Proverbios, como les desafié el domingo pasado, porque, hermano, ese es el propósito. Para que usted esté protegido del enemigo y el Señor esté llenando nuestra mente y nuestro corazón de sus promesas, de sus verdades que nos hacen estar firmes. Señor, gracias. Esta hora te damos, Señor, por este hermoso tiempo de adoración, de alabanza a Dios que pudimos celebrar a ti. Y también, Señor, gracias por tu palabra, porque fue sumamente clara y nos desafía, Señor. Sin duda alguna nos desafía. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.